Francisco López, por favor, amigo, quiero abordar el tema del conflicto palestino. Es exactamente lo que vamos a abordar aquí. Gracias a Francisco López por tu comentario y aquí estamos precisamente para abordar ese tema. Que realmente este conflicto es un conflicto verdaderamente, se puede decir que empañado por la desinformación. ¿Ok? Está totalmente desinformado el público. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad este conflicto nada tiene que ver, esto es de las diferentes marchas que se dieron, no es del conflicto actual. Vayamos aquí a lo importante de este tema. Cuando digo que la gente está desinformada es porque los medios de comunicación están sesgando verdaderamente la información. Verdaderamente. Ok, no voy a, para no aludir a nadie ni ofender a nadie, voy a dirigirme única y específicamente a hechos históricos, a fechas históricas, a lo que es factible, a lo que es una realidad, a lo que no se puede ocultar por más que uno trate de ocultar. Porque la historia está ahí, los mapas están ahí, todo está ahí. Entonces yo no voy a esconderme, ni voy a tratar de eludir a nadie, ni voy a tratar de ofender a nadie, solamente le voy a exponer los hechos, la noticia, la información, con hechos históricos para que usted saque su propia conclusión. Si usted cree o no cree en lo que quiera creer, ese no es problema mío. Yo solamente vengo a exponer lo que bajo mi punto de vista se encuentra en estos momentos. Búscame el mapa de la ocupación. No, este no es, eso es actual. El mapa de ocupación palestina, desde un principio. Pero ahorita te digo, ahorita vamos, ahorita búscame y verás que sale por ahí en Google. Voy a empezar con ese tema muy importante, porque sin aludir a nadie, y no quiero que nadie se sienta ofendido, la intención aquí es que cada quien entienda y vea las cosas tal y como son. Empecemos con el tema de Palestina, que empezó precisamente, vamos a empezar con lo más importante. Usted habrá mirado en los diferentes medios de comunicación corporativos que empezó el 10 de mayo, que un supuesto ataque por parte del grupo de resistencia palestino Hamas, o el grupo terrorista, como lo quieran nombrar los diferentes medios, en contra de Israel. Que inmediatamente se vino una respuesta por parte de Israel, contraatacando a las diferentes posiciones y puntos estratégicos del grupo de resistencia Hamas o del grupo terrorista Hamas. Así lo he escuchado siempre, que el grupo de resistencia Hamas lanzó más de 1.500 cohetes en contra de territorio israelí y que Israel únicamente se está defendiendo de los ataques del grupo de resistencia o del grupo terrorista Hamas o del grupo islámico de otro que representa al grupo palestino. Pero eso es lo que escucha. O sea, todo mundo o los medios de comunicación que de una u otra manera están sesgando la información, están hablando de esa manera, tratando de justificar las acciones indiscriminadas que ha lanzado el gobierno de Israel en contra del pueblo palestino. Hasta más de 1.700 misiles han lanzado en contra de Palestina, a diferencia de 1.500 cohetes que son cohetes caseros, mientras que los otros son misiles, ¿ok? Misiles de guerra. O sea, hay mucha diferencia. Ok, ¿que es desproporcionado? Sí, pero vamos a la realidad. ¿Quién comenzó el conflicto? Exactamente, ahí está. ¿Quién comenzó el conflicto y cómo es la realidad? Mire, en realidad este conflicto empezó antes de que el grupo Hamas lanzara cohetes en contra del territorio israelí. Mucho antes. El 10 iniciaron precisamente este conflicto a gran escala. Pero el día 5 de mayo... Lo que no se dice en los medios de comunicación corporativos es que allá en la franja de Gaza, colonos israelíes empezaron a incendiar las tierras de los palestinos. ¿Ok? El 5. Y aparte se trasladó a uno de los barrios más emblemáticos precisamente de Jerusalén. Y ya hablo precisamente del barrio de Shaikh Jarrah, donde una corte suprema o una corte israelí trató de evacuar a 6, unos dicen 6, otros dicen 10. Yo tengo entendido que se trataba de más de 300 familias palestinas que se encuentran en el barrio de Shaikh Jarrah y que iban a ser evacuadas por una orden judicial de la Corte de Israel.
Y fue precisamente los incendios que realizaron los colonos israelíes en contra de los territorios de la Franja de Gaza y la evacuación o esta supuesta orden en contra de evacuar a las familias palestinas del barrio de Sheikh Jarrah, allá en Palestina, dentro del territorio palestino o dentro del territorio de Jerusalén. Fue a partir de ahí que se incendió la mecha. Y lo que hizo el grupo de resistencia Hamás, o terrorista, como usted lo quiera nombrar, fue lanzar un ataque en contra de Israel, precisamente por las acciones que estaba tomando en contra de palestinos dentro del mismo Jerusalén. No se trata, esta es la realidad. ¿Por qué no se habla de esta realidad? La evacuación de palestinos. ¿Por qué no se habla de la quema de los diferentes territorios o los diferentes terrenos de la Franja de Gaza, que fue donde inició realmente el conflicto y que se agravó el día 10 de mayo? Ok, pero vamos, eso es la realidad, guste o no guste. Pero vamos aquí a un punto interesante. Ya les dije cómo empezó y nada tuvo que ver. Y no se trata de defender a Palestina. Estoy poniendo las cosas tal y como son. ¿Ok? Estoy diciendo lo que realmente pasó. ¿Cómo empezó realmente este conflicto? El conflicto actual. Que cada quien quiera mirarlo a su forma, eso no me importa a mí. Eso le importa, o eso cada quien lo tiene que decidir. Precisamente informándose, averiguando y obviamente haciendo una investigación real de lo que está pasando. En este caso, sin defender a nadie, empezó por esa razón. Lo que más absurdo me parece a mí de esto, de cuando quisieron evacuar en el barrio de Sheikh Jarrah, en Jerusalén, a los palestinos que viven en ese barrio, lo que me parece más absurdo es que estos tienen los títulos de esos territorios desde hace 100, 200, 300 años. Y para justificar la evacuación o desalojo de estos digamos, palestinos del barrio de Jerusalén, resulta que los colonos judíos se fueron a los hechos históricos de la Biblia, a 1000 años, a 1300 años atrás. Y digo yo, por Dios, estamos en los tiempos modernos. ¿Cómo van a querer utilizar algo inexistente en la actualidad y decir que porque la Biblia les dijo que eso les corresponde, ahora basándose en un libro van a evacuar a personas que tienen los títulos de propiedad? ¿No le parece una locura? O sea, digo, cualquiera que tenga un poquito de inteligencia va a entender que eso es una locura. Lo digo con toda responsabilidad, que en todo caso, si nosotros nos basáramos a ese tipo de ideologías, de regresar a tiempos ancestrales, sin tomar en cuenta leyes internacionales, sin tomar en cuenta la Organización de Naciones Unidas, sin tomar en cuenta absolutamente nada de ninguna de las leyes y reglas establecidas, entonces yo lo he dicho, si nos basáramos en la ideología que utilizan los judíos o Israel para lanzar a los palestinos fuera de su propio territorio, yo digo y reitero aquí, si nos basáramos a esa ideología de regresar a tiempos ancestrales, habría naciones en el planeta que no tendrían derecho a la existencia. Entre ellas, Estados Unidos no tendría derecho a existir. Y eso yo estoy hablando con hechos históricos y con documentación real, porque más de la mitad del territorio de Estados Unidos es territorio mexicano. No más eso, pero ¿qué tal el territorio también de los nativos, pues? Por eso. Sí. Entonces, y estos son papeles que están aquí. Papeles reales y existentes, no en fantasías como los israelíes que se basan en un libro de fantasía para decir que es su territorio. Yo estoy hablando de manera congruente, diciéndoles que si vamos cada uno de nosotros a pensar en el pasado y reclamar lo que es de nosotros en el pasado, bueno, entonces Estados Unidos no tiene derecho a existir, Canadá no tiene derecho a existir, Australia no tiene derecho a existir. Sí, porque todos esos países tenían gente indígena. Vinieron a conquistar, masacraron a los indígenas nativos de la región y se robaron su territorio. Entonces no tienen derecho a la existencia. Digo, cualquiera que sea congruente va a entender eso. Yo no puedo decirles más, yo no voy a meterme en asuntos. Esta es la realidad factible, no las fantasías. Ahora, ¿quiere un poco de fantasía? Yo se la voy a dar. Guste o no guste. Si usted quiere creer o no, eso no me interesa. Aquí lo importante es poner los facts, los hechos. Vamos. Se habla de los hechos históricos, si aún quieren reclamar algo como eso. Ahora sí vete al mapa.
ahorita les voy a explicar aquí referente al mapa precisamente de la ocupación palestina. Con hechos históricos, aún históricos, incomprensibles pero históricos. Hablan de que Palestina o que no tienen derecho porque ese es territorio de Israel. Yo no entiendo porque Israel nunca existió. No, nunca existió en el pasado. ¿Ok? A mí no me digan, usted piense lo que quiera. Mire, ahí tiene, usted lo está mirando, obviamente en su pantalla. Si me sigue, está mirando este. Lo que usted mira en rojo, es territorio palestino, o era territorio palestino. En el tiempo, y le voy a decir los tiempos, para que no diga que yo estoy inventando nada. Y puede averiguarlo en Google, en cualquier mapa, o en cualquier historiador o historia real, existente, factible. Este territorio en rojo se llamaba Palestina. Y todavía le falta aquí más. Todavía era mucho más grande Palestina que este mapa actual. Si mira aquí, digamos, yo lo estoy mirando de la izquierda a la derecha. Usted lo mira al revés, tal vez de la derecha a la izquierda. Lo rojo sería Palestina antes de 1947. Antes, pero vamos más lejos. Yo no voy a meter, nomás le estoy dando la realidad. En 1947 nació el Estado de Israel. En 1947, 14 de mayo. Y se supone que para entonces Israel eran las pequeñas franjitas que usted mira entre lo rojo. Eran colonias o colonos israelíes. Todo el resto era palestino. Pero antes de eso, si vamos a los hechos históricos, cuando Jesucristo vino, ya que estamos en el año 2000, ¿2000 qué? 2021, se empezó a contar el tiempo después de la partida de Jesucristo, en el tiempo moderno. ¿Ok? En el tiempo moderno. Pero cuando vino Jesucristo, Palestina ya existía. Era parte del Imperio Romano. Era parte del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano sucumbió o cayó, después de la partida de Cristo, o Jesús, o como usted lo quiera nombrar, seguía siendo Palestina. ¿Que Palestina siempre ha estado ocupado por un imperio y otro? Sí. Hasta el año 1900 estaba ocupado precisamente por Egipto y por el Imperio Otomano. O sea, estamos hablando de Turquía. Hasta 1900. Viene el año 2000, o viene precisamente después del año 1900, empieza una nueva historia, que viene el Imperio Inglés. Y que al igual que el Imperio Romano, nunca tocó precisamente territorio palestino. Se supone que Palestina seguía siendo esta mancha roja que le estoy mostrando aquí. Se supone, aún en el año 1900, después del Imperio Otomano. Pero bueno, si eso era Palestina, ¿cómo es posible que ahora, si usted mira las pequeñas franjitas rojas que hay, cómo es que siendo Palestina prácticamente el dueño de todo el territorio, hoy no tiene nada? Cuando Palestina existía antes de la venida de Jesús y después de la venida de Jesús. Antes del Imperio Romano y después del Imperio Romano. Antes del Imperio Otomano y después del Imperio Otomano. Antes del Imperio Inglés y después del Imperio Inglés. Que alguien me explique a mí cómo es que un Palestina que ha existido eternamente en la historia, hoy no tiene derecho a la existencia.